¿Me creerías si te dijera que una simple camarera en Madrid logró sorprender a todo un restaurante hablando un idioma que nadie esperaba? Quédate hasta el final porque esta historia te sorprenderá. El aire en el salón Alma Madrid era denso y exclusivo, un refugio para los poderosos en el corazón del barrio de Salamanca. El sonido predominante era el suave tintineo de las copas de cristal y el murmullo de conversaciones capaces de sellar acuerdos millonarios o derrocar gobiernos. Cada detalle, desde los arreglos de lirios blancos hasta el discreto brillo de la cubertería de plata, estaba diseñado para transmitir una sensación de poder y pertenencia. En este escenario de opulencia, el personal era como sombras adiestradas, moviéndose con una eficiencia que los hacía casi invisibles, parte de una coreografía silenciosa e impecable que servía a los verdaderos protagonistas de la noche. Isabel Martín era una de esas sombras, con su uniforme perfectamente liso y el pelo recogido en un moño severo. Se deslizaba entre las mesas con una agilidad nacida de la necesidad. Sus movimientos eran precisos y ágiles, rellenando una copa de vino aquí, sirviendo un plato allá, siempre con la mirada baja, evitando el contacto visual que pudiera romper la ilusión de su invisibilidad. Para los clientes e incluso para muchos de sus compañeros, era simplemente la chica, una figura funcional cuya historia personal era tan anodina como el color de las paredes. Nadie imaginaba el universo que existía tras esos ojos serenos. Mientras servía un aperitivo a un político conocido, Isabel no pensaba en el delicado plato, sino en la factura de la luz que debía pagar a la mañana siguiente. En el bolsillo de su delantal, arrugado, estaba el recibo de la última compra de medicinas de su madre, un recordatorio constante de por qué cada noche era crucial. La preocupación era su compañera silenciosa, un peso que cargaba bajo su sonrisa profesional. Había aprendido a compartimentar sus miedos, a encerrarlos en un rincón de su mente, para poder realizar su trabajo a la perfección, pues un desliz podía costarle la propina que marcaría la diferencia a fin de mes. Patrullando el comedor con ojo de águila estaba Clara Gutiérrez, la gerente, una mujer de gran ambición y una sonrisa que rara vez se asomaba a sus ojos. Clara veía a sus empleados no como un equipo, sino como piezas de su tablero personal para ascender profesionalmente. Sentía un especial desprecio por Isabel, cuya discreción y aparente sencillez ofendían su sentido de grandeza. Un guiño a un cliente importante por aquí, una crítica susurrada a un camarero por allá. Clara orquestó la velada con fría precisión, siempre atenta a cualquier desliz que pudiera manchar la reputación del restaurante y, por extensión, la suya propia. Sentado en una mesa apartada, casi oculto entre las sombras, Alejandro Torres lo observaba todo. A sus 35 años, era el cerebro y el capital detrás de Alma Madrid, aunque pocos empleados sabían que este hombre de aspecto serio, que cenaba solo 2 veces por semana, era el cerebro. No observaba los platos ni la decoración, sino la dinámica humana del lugar. Veía la ansiedad en los camareros más jóvenes, la arrogancia en los mayores y la tensión contenida de Clara. Su presencia era una auditoría silenciosa, una búsqueda de algo que ni siquiera él podía definir, quizás una chispa de autenticidad entre tanto lujo ensayado. Entonces, se abrieron las puertas dobles de roble, y una ráfaga de aire frío pareció inundar la sala. Una mujer japonesa de edad indeterminada y vestida con una sobria elegancia que destacaba más que cualquier joya, entró acompañada de 2 asistentes. No era una clienta cualquiera. La rodeaba un aura de indiscutible poder. El maître corrió a saludarla y un curioso silencio se apoderó de las mesas cercanas. Todas las miradas, antes centradas en sus propios ámbitos de influencia, se volvieron hacia la recién llegada, presintiendo que la velada acababa de adquirir un nuevo centro de gravedad. El problema empezó sutilmente. El maître, un veterano con décadas de experiencia, se inclinó al oír el nombre de la reserva y fue recibido por una breve y melódica frase en japonés. La sonrisa profesional del hombre se congeló por una fracción de segundo. Intentó hablar en español, luego con un inglés vacilante, pero la mujer simplemente repitió la frase
con la paciencia a punto de agotarse. Un muro invisible del idioma se había erigido a la entrada del restaurante más sofisticado de Madrid, y nadie parecía tener las herramientas para derribarlo. Clara, al percibir la vacilación, se adelantó rápidamente, despidiendo al maître con un gesto sutil. Era su oportunidad de demostrar control. «Bienvenidos a Alma Madrid», dijo en su mejor inglés profesional. La empresaria respondió de nuevo en japonés, esta vez con un tono más firme, señalando a su pequeño séquito. El rostro de Clara se tensó. Su inglés, motivo de orgullo, era inútil. La situación estaba pasando de incómoda a un desastre inminente, y los murmullos en la sala comenzaban a convertirse en miradas de lástima y diversión. La tensión era palpable. Lo que debería haber sido una bienvenida impecable se convirtió en un espectáculo de incompetencia. Los camareros se detuvieron en seco, agarrando las bandejas, sin saber cómo proceder. Clientes importantes, acostumbrados a un servicio perfecto, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y crítica. La empresaria japonesa frunció el ceño, visiblemente irritada, e hizo un sutil gesto de darse la vuelta e irse. Perder un cliente era terrible. Perder uno de ese calibre, bajo la mirada de toda la élite de la ciudad, sería una humillación que mancharía la reputación del restaurante durante meses. Desde su posición cerca de la barra, puliendo una copa reluciente, Isabel lo observaba todo. Sintió el pánico de sus colegas, la furia impotente en el rostro de Clara y la dignidad herida de la mujer a punto de marcharse. En su interior, se avecinaba una tormenta. Toda una vida aprendiendo a permanecer invisible, a pasar desapercibida, a ser simplemente la chica sencilla, luchaba contra el conocimiento que bullía en su mente. Las palabras, las frases, la gramática japonesa que había estudiado durante tantas mañanas silenciosas pedían ser liberadas. El silencio era seguro. Avanzar sería un riesgo que nunca se había atrevido a correr. Fue el recuerdo de su madre lo que la impulsó. La imagen de ella, sentada en el sillón desgastado de su pequeño apartamento, con una sonrisa cansada pero siempre alentadora. Fue por ella que Isabel sacrificó las noches de sueño, cambiando el descanso por clases de gramática y la compañía de videos de pronunciación con auriculares baratos. Ese conocimiento no era un pasatiempo, era una herramienta que forjó en silencio, con la esperanza de algún día construir una vida mejor para ambas. Al colocar el vaso en la bandeja con un clic apenas audible, la decisión estaba tomada. Miedo no pagaría las cuentas. El silencio no curaría a nadie. Dio un paso, luego otro. La alfombra persa del comedor, que había aspirado cientos de veces, de repente se sintió como un campo minado. Cada paso la alejaba de la seguridad de su invisibilidad y la acercaba al ojo del huracán. Sintió las miradas de sus colegas en su espalda, primero confundidas, luego irritadas. Uno de los camareros mayores hizo un gesto sutil, como si ahuyentara un bicho. La mirada de Clara era una daga gélida, una orden silenciosa para que volviera a su asiento. Pero Isabel no se detuvo. Por primera vez en años, caminó no para servir, sino para resolver asuntos. Deteniéndose a una distancia prudencial de la empresaria japonesa, Isabel hizo una ligera reverencia, un gesto que había aprendido de los vídeos de protocolo empresarial. La sala contuvo la respiración. La risa irónica de algunos colegas ya se estaba formando, a punto de estallar ante el desastre que esperaban. Entonces, de su boca, salieron las palabras, no en un español vacilante ni en un inglés deficiente, sino en un japonés claro, respetuoso e impecable. Iratsushimasu, Eka okunri desu ka? Bienvenido. ¿Puedo ayudarle en algo? La frase flotaba en el aire tenso, perfecta en su melodía y entonación. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio diferente al anterior, no de vergüenza, sino de pura conmoción. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones se interrumpieron a media sílaba. Los compañeros que estaban a punto de reírse quedaron paralizados por la incredulidad. Clara Gutiérrez parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Se quedó boquiabierta y palideció. En ese instante, la jerarquía de la sala se disolvió. La chica sencilla,
Acababa de romper todas las reglas y expectativas con una sola frase. La empresaria japonesa, Madame Watanabe, parpadeó sorprendida. Su expresión de profunda irritación se desvaneció, reemplazada por un visible alivio y luego por una sonrisa genuina y radiante. Era como si el sol hubiera atravesado las nubes en su rostro. Respondió de inmediato, con una cascada de palabras fluidas, explicando la situación con la naturalidad de quien finalmente se encuentra con un compatriota en tierra extranjera. La tensión en sus hombros desapareció y se giró completamente hacia Isabel, ignorando por completo al gerente paralizado y al resto del equipo. Isabel escuchaba atentamente, con la cabeza ligeramente ladeada, procesando cada palabra. Su postura era impresionantemente tranquila y profesional. Tras un momento se giró hacia Clara, quien seguía mirándola como si viera un fantasma. Sin un rastro de arrogancia en su voz, Isabel tradujo concisamente: «Señora, la reserva de Madame Watanabe se programó por error para mañana. Sin embargo, esta es su única noche en Madrid y estaba muy interesada en probar nuestro restaurante. Nos preguntó si podíamos atenderla». El golpe al orgullo de Clara fue devastador. Ser salvada y expuesta por el empleado que más despreciaba, frente a millones, toda la clientela de élite y peor aún, frente al dueño del restaurante, fue una profunda humillación. Por un instante, pareció incapaz de hablar, con la mente hirviendo de rabia y envidia. Finalmente, logró pronunciar una sola palabra entre dientes, dirigida a Isabel pero sin mirarla a los ojos: «Arréglalo». La palabra sonó menos a una orden y más a una amarga rendición. Con ese mínimo permiso, Isabel tomó el control con sorprendente gracia. Se volvió hacia Madame Watanabe y en japonés se disculpó por el malentendido y le aseguró que le prepararían la mejor mesa de inmediato. Mientras guiaba al grupo por el comedor, charlaron animadamente sobre las especialidades de la casa. Isabel describía los platos con un vocabulario que demostraba no solo fluidez en el idioma, sino también un profundo conocimiento del menú. Ya no era una camarera, era una embajadora, la anfitriona perfecta que el restaurante necesitaba desesperadamente en ese momento. ¿Alguna vez has pasado por una época en la que nadie creyó en ti, hasta que les demostraste que estaban equivocados? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia. La escena resonó por toda la sala. Las conversaciones se reanudaron, pero esta vez con un tema nuevo. ¿Quién era esa chica? ¿Dónde había aprendido a hablar japonés así? Los clientes no solo estaban impresionados, estaban cautivados. Acababan de presenciar un momento de pura e inesperada superación, una historia de Cenicienta que se desarrollaba entre el couvert y el plato principal. El móvil de un empresario que había grabado discretamente el final de la interacción ya estaba enviando el vídeo a un grupo de amigos. El evento se estaba convirtiendo en una leyenda local en tiempo real. Desde su escritorio tenuemente iluminado, Alejandro Torres observó la transformación. No solo vio a una empleada resolviendo un problema, vio la valentía de dar un paso al frente a riesgo del ridículo, la inteligencia para dominar una habilidad compleja en secreto y la humildad para ejercerla sin arrogancia. Vio resiliencia, potencial y una brillantez escondida bajo un uniforme sin nombre. Mientras otros veían un sorprendente truco de magia, Alejandro vio precisamente el talento que había buscado durante años y supo, con absoluta certeza, que la vida de esta joven y quizás el futuro de su restaurante habían cambiado para siempre. El servicio en la mesa de Madame Watanabe se convirtió en un espectáculo en sí mismo. Isabel no solo tomó nota de la orden, se encargó de la experiencia. En un japonés fluido, explicó los orígenes del aceite de oliva de Jaén, la inspiración morisca del cordero y por qué el chef insistía en usar azafrán de la Mancha. Se convirtió en un puente entre dos culturas, traduciendo no solo palabras, sino sabores e historias. La empresaria y sus acompañantes escucharon fascinados, haciendo preguntas que trascendían el menú. Por primera vez, Isabel no solo servía comida, compartía conocimiento y sintió una fuerza tranquilizadora y gratificante en este intercambio. La dinámica entre el personal cambió como la marea.
El sutil desprecio que siempre la había rodeado se evaporó, reemplazado por un silencio respetuoso o miradas de admiración disimulada. Los mismos colegas que la llamaban la chica, ahora la observaban con curiosidad aturdida. Cuando pasaba, las conversaciones paralelas cesaban. Podía sentir el peso de sus nuevas identidades. La chica que habla japonés, la que salvó la noche, la Miner. Invisibilidad que había sido su escudo durante tanto tiempo, se había hecho añicos, y se sentía expuesta, como si una luz brillante y desconocida la hubiera iluminado directamente. Al otro lado de la sala, Clara observaba cada movimiento de Isabel. Su rostro era una máscara de calma profesional, pero en su interior se gestaba una tormenta de resentimiento. Cada sonrisa que Madame Watanabe le dedicaba a Isabel, cada gesto de aprobación de la mesa vecina, era un golpe para su ego. Ella, la encargada, la políglota con certificados enmarcados, había quedado reducida a una espectadora indefensa. La semilla de la envidia, plantada esa noche, empezó a germinar en un plano tóxico. Necesitaba encontrar la manera de menospreciar a Isabel, de demostrar que ese momento de gloria había sido una casualidad, un golpe de suerte que jamás se repetiría. El reconocimiento no solo provenía del personal. Un influyente banquero, cliente habitual del restaurante, llamó a Isabel a su mesa, interrumpiendo el postre. «Señorita, eso fue extraordinario», dijo con voz grave e impresionada. «Felicidades, una habilidad así es poco común». Isabel le agradeció con una sencillez cautivadora, un breve «gracias, señor», sin extenderse demasiado en el cumplido. No buscaba el estrellato. Su acción nació de la necesidad, no del deseo de aplausos. Esta humildad, esta falta de pretensiones, no hizo más que aumentar la fascinación que ahora ejercía sobre los observadores. Para ellos, era una prueba de auténtico carácter. Bajo la fachada de eficiencia, el corazón de Isabel aún latía con fuerza. La adrenalina del momento inicial había dado paso a una mezcla vertiginosa de orgullo y pánico. Orgullo por haber usado su habilidad, por haber marcado la diferencia, pero pánico al pensar en las consecuencias. ¿Se había expuesto demasiado? ¿Había desafiado irremediablemente a Clara? La vida en el anonimato era difícil, pero predecible. Vivir bajo los focos, incluso si solo se trataba de los focos de un restaurante, era un territorio desconocido y aterrador. Se sentía como si hubiera saltado de un precipicio, aún sin saber si encontraría alas o tierra. La conexión entre Isabel y Madame Watanabe se profundizó con cada plato. La conversación fluyó del vino a los viajes, de los viajes a la ambición. La empresaria, con su mirada perspicaz, parecía ver a través de la sencillez del uniforme de Isabel, preguntándole sobre sus estudios, sus sueños y las razones que la llevaron a aprender un idioma tan complejo. Surgió entre ellas un respeto mutuo, una afinidad que trascendió la formalidad de la situación. Isabel se sintió vista, comprendida de una forma que nunca antes había experimentado, especialmente en ese entorno que siempre la había hecho sentir insignificante. Alejandro Torres permaneció en su mesa, observando en silencio hasta el final. Observó cómo Isabel manejó la repentina atención, con la misma gracia y humildad con la que había manejado la indiferencia antes. No se inmutó, no se volvió arrogante ni se acobardó. Continuó su trabajo con serena dignidad, tratando a cada mesa con la misma atención, aunque sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia. Para Alejandro, esto era lo más impresionante. El talento era una cosa, el carácter que lo respaldaba era otra, mucho más excepcional y valioso. Al acercarse el final de la velada, Madame Watanabe preguntó por Isabel. De pie junto a la mesa, mientras una de sus asistentes se encargaba de la cuenta, la empresaria la miró a los ojos. La propina fue generosa, suficiente para cubrir el alquiler de Isabel durante 2 meses, pero lo que hizo a continuación fue lo que realmente importaba. Con un gesto discreto, le entregó a Isabel su tarjeta personal, hecha de papel grueso y elegante. En japonés, dijo en voz baja, «Llame a este número mañana por la mañana. Me gustaría hablar de su futuro».
Las yemas de los dedos de Isabel temblaron al tocar la tarjeta. Parecía una tonelada, cargada con el peso de una promesa imposible. El nombre Akemi Watanabe y el logotipo de una multinacional estaban grabados en oro. Era un portal a un mundo que solo veía en las noticias y en las páginas de los libros que estudiaba. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, donde había estado el recibo de la farmacia, sintiendo el marcado contraste entre el papel arrugado de sus preocupaciones y la tarjeta impecable de sus nuevas posibilidades. La última clienta se fue y la música de fondo se apagó, dejando el salón en un silencio que solo se llenaba con el sonido del personal limpiando. La energía de la noche se había disipado, dejando a Isabel en un estado de agotamiento y euforia. En el vestuario, mientras se cambiaba de uniforme por su ropa sencilla, sintió el contorno de la tarjeta en su bolsillo. La noche que había comenzado como cualquier otra, una silenciosa batalla por la supervivencia, había terminado con la apertura de un camino emocionante y aterrador a la vez, y uno que seguramente estaría celosamente vigilado por los enemigos que acababa de crear. Al salir por la puerta trasera, el fresco aire nocturno madrileño fue una grata sorpresa, purificando la atmósfera tensa del restaurante. El callejón olía a basura húmeda y aceite de cocina, un marcado contraste con los aromas a trufas y vino caro que había dejado atrás. Era su mundo real, el camino que recorría cada noche para llegar a la parada del autobús. Pero hoy, algo era diferente. El lejano sonido de las sirenas y el resplandor de las luces de la ciudad se sentían como el telón de fondo de un nuevo comienzo. En su bolsillo, la tarjeta de Madame Watanabe era un talismán, prueba de que la noche realmente había sucedido. Apenas había dado 10 pasos cuando una sombra se movió cerca de los contenedores. Clara Gutiérrez apareció con los brazos cruzados, el rostro iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de seguridad. La forzada amabilidad de la gerente se había desvanecido, reemplazada por una hostilidad pura y gélida. «Debes sentirte muy orgullosa de ti misma, ¿verdad?». La voz de Clara era un susurro bajo y agudo, más amenazante que cualquier grito. «Montaste tu pequeño espectáculo, impresionaste a los ricos. ¿Pensabas que no me daría cuenta de tu actuación para llamar la atención?». El agotamiento de la noche pesaba sobre los hombros de Isabel. Le faltaban fuerzas para la pelea que Clara claramente deseaba. En lugar de defenderse con furia, respondió con una sinceridad cautivadora, con voz firme pero firme. «Solo vi un problema e intenté ayudar, Clara. Fue bueno para el restaurante». Esta simple respuesta, desprovista de malicia o ambición, pareció enfurecer aún más a la gerente. Para Clara, que veía el mundo a través de una competencia despiadada, la ausencia de segundas intenciones era la mayor mentira. Clara dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Isabel. «No seas ingenua», espetó. «En este lugar, nada es tan sencillo. Quienes intentan volar demasiado alto suelen ser los primeros en caer. La suerte es fugaz, Isabel, y te garantizo que la tuya se acaba de acabar». La amenaza flotaba en el aire, clara e inequívoca. Clara estaba trazando una línea en la arena. A partir de esa noche, no solo sería una jefa, sería un obstáculo, una fuerza decidida a devolver a Isabel a su lugar. De repente, 2 rayos de luz intensa inundaron el callejón, haciendo que ambas mujeres se estremecieran. Un elegante sedán negro se detuvo en silencio a pocos metros. La puerta del conductor se abrió y Alejandro Torres salió. No parecía sorprendido ni enojado. Su rostro estaba sereno, como si simplemente estuviera observando otra pieza del rompecabezas de su negocio. Su presencia rompió la tensión al instante. El rostro de Clara se transformó. Su ira fue reemplazada por una máscara de respeto servil. Se enderezó, repentinamente preocupada por su propia imagen. Alejandro caminó lentamente hacia ellos. El sonido de sus zapatos caros resonaba en el tranquilo callejón. Miró primero a Nino Nimi. Clara una mirada que no contenía acusación, sino una fría comprensión mucho peor. «Gutiérrez», dijo con voz neutra, «quiero el informe del inventario en mi escritorio a las 9 de la mañana. Sin demoras». No era una pregunta, era una despedida. Clara, sorprendida y sin margen de discusión, simplemente asintió.
Sí, señor Torres. Con una última mirada venenosa a Isabel, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el restaurante. A solas con Isabel en el callejón en penumbra, Alejandro suavizó un poco su expresión. Notó cómo se estremecía, cómo miraba al suelo como si esperara una reprimenda. ¿Vas a casa en autobús a estas horas?, preguntó con tono serio, impasible. Isabel simplemente asintió, incapaz de formar una frase completa bajo la mirada del jefe. No es seguro, te llevo, está de camino. Era una mentira educada. El humilde barrio de Isabel era lo opuesto a su camino, pero la dijo de una manera que le hacía difícil negarse. El interior del coche era otro universo. El tío se atiende. Silencio era total, roto solo por el suave zumbido del motor. Olía a cuero nuevo y a algo limpio, indescriptible. Isabel se sentó rígida en el asiento del copiloto, con las manos en el regazo, temerosa de tocar nada. Se sentía como una intrusa. Alejandro condujo unas cuantas manzanas antes de hablar, con la mirada fija en la carretera. Lo que hizo esta noche, señorita Martín, empezó, usando su apellido por primera vez, fue más que hablar otro idioma. Requirió valentía. El cumplido directo de... Él dejó a Elizabeth sin palabras. Murmuró un «gracias», apenas audible. Él pareció percibir su incomodidad y fue directo al grano. «Solo tengo una pregunta. Un talento así, tan valioso, ¿por qué lo mantuviste en secreto tanto tiempo?». La pregunta era simple pero profunda. Elizabeth dudó, pero luego respondió con sinceridad. No quería problemas. He aprendido que a veces es más fácil pasar desapercibida. Mi objetivo aquí siempre ha sido simplemente trabajar y pasar desapercibida. Alejandro pareció meditar su respuesta un momento, deteniéndose en un semáforo en rojo. Se giró hacia ella con una mirada seria y penetrante. Ya no puedes pasar desapercibida. Talentos como ese generan revuelo. Traerán oportunidades, como la que te dio la señora Watanabe, dijo, demostrando que no se le había escapado ningún detalle. Pero también atraerán envidia y resistencia. La puerta se abrió hoy. El verdadero reto, señorita Martín, no es cruzarla, sino aprender a lidiar con quienes intentarán cerrarla tras de ti. Bueno, la historia continúa. Aquí están los siguientes 10 párrafos. Detuvo el coche frente al sencillo edificio de ladrillo. La única luz provenía de una solitaria farola que parpadeaba intermitentemente. El lujo del sedán parecía fuera de lugar en la modesta calle de Isabel. Un crucero atracado en un pequeño puerto pesquero. «Descanse tranquila, señorita Martín», dijo Alejandro, con un tono profesional, pero con un dejo de cautela. «Mañana será un día largo». No esperó respuesta. Simplemente puso la marcha y se marchó. El sonido del potente motor se desvaneció en la noche, dejando a Isabel en un silencio que parecía más intenso que antes. Dentro del pequeño apartamento, el familiar aroma a lavanda y el suave sonido de la respiración de su madre desde la habitación contigua la devolvieron a la realidad. Era su refugio, el lugar donde caían las máscaras. Pero esa noche, al mirar el sofá desgastado y el pequeño fajo de facturas sobre la mesa de la cocina, no sintió la desesperación habitual. En cambio, percibió una distancia, como si estuviera observando la vida de otra persona. La noche en Alma Madrid había trazado una línea invisible y sentía que acababa de cruzar al otro lado, sin saber cómo navegar por este nuevo territorio. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, sacó la tarjeta del bolsillo. Era pesada, hecha de un material que jamás había tocado. Akemi Watanabe, director de operaciones globales. Las palabras parecían sacadas de una película, de una realidad paralela. La esperanza que sentía era tan intensa que casi le dolía, una punzada en el pecho. Pero las palabras de Alejandro resonaban en su mente, un oscuro contrapunto a esa brillante promesa, la envidia, la resistencia. Se dio cuenta de que la puerta que se había abierto no conducía a un jardín tranquilo, sino a un campo de batalla donde apenas sabía cómo luchar. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los acontecimientos de la noche en vívidos destellos. El desconcierto en el rostro del maître, la radiante sonrisa de Madame Watanabe, la furia contenida en los ojos de Clara y la mirada indescifrable de Alejandro Torres.
Era un carrusel de emociones e imágenes que giraban sin cesar en su mente. Se sentía como una equilibrista que de repente se encontraba en una cuerda floja a cientos de metros de altura, sin red de seguridad. La seguridad de su vida anónima, aunque asfixiante, se había esfumado para siempre, y la incertidumbre de lo que vendría después era a la vez electrizante y aterradora. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, y la encontró ya despierta, preparando café. El aroma familiar le trajo un toque de normalidad. Su madre entró en la cocina, moviéndose lentamente, y notó el cambio de inmediato. No fue algo que Elizabeth dijera o hiciera, sino una energía diferente a su alrededor, una erguidez en sus hombros que no había estado allí antes. ¿Pasó algo anoche, hija mía?, preguntó con voz suave, pero con la mirada penetrante. Isabel simplemente sonrió y abrazó a su madre, un abrazo que prometía cosas que aún no se había atrevido a decir en voz alta. Después del desayuno, cogió su tarjeta y su teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró un rincón en el pequeño pasillo, el lugar más tranquilo de la casa. Le sudaban las manos al marcar el número. Cada pulsación era un compromiso con lo desconocido. Esperaba una secretaria, un filtro, una barrera burocrática. Había ensayado un breve discurso en 1900 en japonés explicando quién era. Estaba preparada para el rechazo, para la posibilidad de que la oferta de la noche anterior hubiera sido solo un gesto de cortesía en el calor del momento. Una voz femenina profesional respondió en japonés. Oficina de Watanabe Akemi. Isabel respiró hondo y se presentó con voz un poco temblorosa. Me llamo Isabel Martín. La interrumpieron, pero con tono de voz tranquilo. Ah, Martín-san. Sí, por supuesto, dijo la voz con cálida eficiencia. Watanabe-sama. Esperaba su llamada. Dejó instrucciones expresas para que se transfiriera de inmediato. Por favor, espere un momento. Isabel sintió una oleada de alivio y asombro. La empresaria, en efecto, la había estado esperando. Segundos después, la voz tranquila y potente de Akemi Watanabe resonó en la línea. Martín-san, me alegra que haya llamado. Espero que haya descansado. Sin rodeos, fue directo al grano. Él volvió a expresar su admiración por la serenidad y la habilidad de Elizabeth. Mi empresa, explicó, está expandiendo sus operaciones en Europa. Estamos abriendo una nueva división de relaciones con clientes en Madrid, centrada específicamente en nuestros socios asiáticos. La comunicación y la sensibilidad cultural son los pilares de este proyecto. Isabel escuchaba, sin aliento, sin atreverse a creer lo que estaba sucediendo. Entonces llegó la invitación, formulada con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Me gustaría que vinieras a nuestras oficinas mañana por la mañana. No lo veo como una entrevista de trabajo formal, sino como una conversación. Quiero conocer a la mujer detrás del talento que vi ayer. Quiero comprender tus ambiciones y ver cómo alguien como tú podría encajar en nuestra visión de futuro. Al terminar la llamada, Isabel se quedó quieta un buen rato con el teléfono pegado a la oreja. El silencio del apartamento la envolvía. Era real. La oferta, la oportunidad, la conversación, que podría redefinir todo su destino. Se acercó al espejo del pasillo y se miró. La imagen que la devolvía seguía siendo la misma. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez, no solo veía a la hija de inmigrantes, la camarera trabajadora, vio a una mujer con una llave en la mano, de pie ante una puerta que ella misma había abierto. El primer obstáculo práctico se presentó de forma casi cómica. ¿Qué ponerse? En su modesto armario colgaba la ropa de su vida real, vaqueros desgastados, blusas sencillas y el uniforme de camarera que tanto ansiaba dejar atrás. Nada allí parecía apropiado para una conversación en un rascacielos de cristal y acero, un lugar donde la ropa era una armadura y una declaración de estatus. Por un instante, el abismo entre su mundo y el mundo al que la habían invitado pareció insalvable, una cruel burla del destino. La asaltó la duda. Tal vez no pertenecía allí. La voz de Clara resonó en su mente, llena de veneno. Quien vuela demasiado alto es el primero en
caer. El miedo, un viejo compañero, empezó a apoderarse de ella. ¿Quién era ella para creer que podía saltar de un pasillo de servicio a la sala de juntas de una empresa? Era un engaño, y en cualquier momento alguien lo descubriría. El síndrome del impostor, sobre el que había leído en artículos en Internet, la envolvía con sus fríos tentáculos. Era solo Isabel Martín, hija de inmigrantes, la chica que atendía mesas y contaba monedas para pagar el alquiler. Fue su madre quien la encontró, paralizada frente al armario. Isabel se lo contó todo, con la voz temblorosa, quizá esperando una advertencia. En cambio, su madre sonrió, una sonrisa que reflejaba décadas de lucha y una fe inquebrantable. «Siempre supe que los libros que lees por la noche te llevarían lejos», dijo en voz baja. Sin decir nada más, fue a su cómoda y sacó de una caja de madera una sencilla pero elegante blusa de seda que había guardado durante años. «Tu abuela me la dio, para cuando el futuro se revelara». Mientras Isabel se ponía la blusa, que le quedaba perfecta, su madre le puso en las manos unos pequeños y discretos pendientes de perla. «No son para la suerte», dijo su madre con los ojos brillantes. «Son para recordarte que la fuerza no proviene del lujo del que nos rodeamos, sino de la dignidad que llevamos dentro. Eres nieta, hija y esposa de personas que nunca se rindieron. Lleva eso contigo». En ese momento, los pendientes parecieron más valiosos que cualquier diamante, una armadura hecha de amor y herencia. Al día siguiente, al entrar en el vestíbulo de la torre de oficinas, Isabel sintió un choque cultural. El aire era fresco y silencioso, y el suelo de mármol pulido reflejaba la luz que se filtraba a través de las paredes de cristal. Hombres y mujeres con trajes caros pasaban a su lado con una prisa concentrada. Se sintió pequeña y fuera de lugar, pero entonces tocó discretamente uno de sus pendientes. El recuerdo de las palabras de su madre la enderezó. Se dirigió a la recepción y con la voz clara y firme que desconocía, anunció su nombre y su cita con Madame Watanabe. La bienvenida fue impecable. La trataron no como una candidata desesperada, sino como una invitada de honor. La llevaron a una sala de espera con vista panorámica de la ciudad, donde le ofrecieron café y agua. Era un mundo de profesionalismo y respeto, muy diferente del ambiente de chismes y jerarquías tóxicas del restaurante. Cada gesto de cortesía contribuía a desmantelar aún más su antigua imagen de sí misma. Tal vez, solo tal vez, realmente pudiera encajar en un lugar como este. Madame Watanabe no envió a ninguna asistente. Fue a recogerla personalmente, con la misma cálida sonrisa de la noche anterior. «Isabel-san, pase, por favor», dijo, usando el sufijo honorífico japonés. La conversación tuvo lugar en su oficina, un espacio espacioso y minimalista con una impresionante vista de la Castellana. No hubo preguntas capciosas ni exámenes. Akemi Watanabe le preguntó sobre su pasión por los idiomas, los retos de estudiar sola y qué la motivaba. Estaba realmente interesada en conocer a la mujer, no solo a la empleada. Al principio, Elizabeth estaba nerviosa. Sus respuestas eran breves y formales, pero al hablar de lo que amaba, la belleza de la estructura gramatical japonesa, la poesía del francés, la lógica del inglés, la pasión la consumió. La tímida camarera desapareció y en su lugar emergió una mujer elocuente, inteligente y vibrante. Gesticulaba, sus ojos brillaban y, por primera vez en su vida, habló de sus talentos no como un secreto que ocultar, sino como la parte más auténtica de sí misma. Al final de la conversación, Akemi Watanabe se recostó en su silla con una expresión de profunda satisfacción en el rostro. «Isabel», dijo, el cambio de nombre marcó un nuevo nivel de conexión. «No tengo una vacante para ti porque personas como tú no encajan en las descripciones de trabajo predefinidas». Se inclinó hacia adelante. «Quiero crear un puesto para ti, un puesto donde tu capacidad para conectar culturas pueda florecer. Veamos juntos cuál es ese puesto». Isabel salió del edificio y se detuvo en la transitada acera. El sol madrileño le calentaba el rostro. El ruido de la ciudad, que antes solo había sido la banda sonora de sus luchas diarias,
ahora se sentía como una sinfonía de posibilidades. Las amenazas de Clara, la complejidad de sus sentimientos por Alejandro, la dura realidad de su nuevo viaje, nada de eso había desaparecido. Los desafíos eran reales e inmensos, pero por primera vez el miedo no era la emoción dominante. Al mirar el cielo azul, respiró hondo, y el aire que llenó sus pulmones no fue de alivio, sino de pura y electrizante libertad. Su historia no terminaba, apenas comenzaba.